Mi nombre es John Enrique, soy diácono de la iglesia y bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie en el libro de Ageo, como lo decía Eddie en su oración. Y antes de ir a Ageo, me gustaría contarles una anécdota. Prometo no demorarme. Me acordé de Peter hablando de Taylor, pero vamos a ser cortitos. Esta semana estaba yendo a mi casa, volviendo a mi casa y había llovido y el camino que conozco para ir a mi casa es de tierra, no está pavimentado, así que no quería embarrarme, entonces miré así rápidamente si no había una alternativa y vi un camino pavimentado en medio de unos chales y dije, bueno, voy a mirar rápidamente en el GPS si por ese camino puedo llegar a casa. Miré y efectivamente también me daba la forma de llegar. Así que tomé ese camino. Y lo que sucedía es que cada vez que llegaba a un cruce, gracias Sergio, muchas de las veces me tocaba volver a sacar mi teléfono para mirar si no estaba tomando el lado equivocado. Y era un problema porque yo venía con las manos ocupadas. Entonces, a ver, si no hubiese tenido las manos, seguía caminando y mirando. Pero tenía que detenerme, soltar lo que tenía, sacar mi teléfono, revisar, volverlo a guardar, coger mis cosas para poder seguir. Y yo hubiese querido poder memorizar todo el camino de una sola, no tener que detenerme para mirar si estaba yendo por el camino correcto. Pero no pude hacerlo. Y pensando en esto, me preguntaba por qué no hacemos lo mismo en la vida cristiana. ¿Por qué no nos detenemos a examinar si estamos yendo por el camino correcto? Como les decía, yo estaba volviendo a casa por un camino que yo no conocía. ¿Acaso es esta vida un camino conocido para nosotros? ¿No estamos todos cruzando ese camino por primera vez? ¿No es solo Dios el único que sabe qué hay en ese camino? ¿Por qué lo caminamos como si lo conociéramos? Como si supiéramos qué va a pasar mañana, cuando no sabemos. La Biblia dice en Isaías 55 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Que como los cielos son más altos que la tierra, así sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos que nuestros pensamientos. No solamente esta vida no es un camino que conocemos, sino que nuestra mente y nuestro corazón nos quieren llevar por un camino que no es el camino que Dios quiere que tomemos. Naturalmente, nuestra intuición, nuestros sentidos, nuestra lógica, nuestras emociones, en cada cruce, en cada decisión, van a querer llevarnos hacia un punto que Dios no quiere que vayamos. Porque naturalmente no tenemos la mente de Dios, no tenemos el corazón de Dios. No hay forma para que nosotros intuitivamente podamos tomar el mismo camino que hubiese tomado Dios y lleguemos al mismo destino, porque no somos Él. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Tenemos que tener la humildad de reconocer por nuestra condición que tenemos que hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para poder recorrer ese camino. Y de eso, o parte de eso, es de lo que nos habla Ageo, el texto que vamos a ver hoy. En Ageo capítulo 1 hay un principio que vamos a desarrollar en adelante. Es un principio que nosotros tenemos que tomar en cuenta cada vez que lleguemos a un cruce en ese camino que estamos recorriendo todos. Cada vez que lleguemos a una decisión, tenemos que tomar en cuenta este principio. Vamos a ver en Ageo capítulo 1, del 1 al 11, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaban tomando un camino equivocado. Ellos no estaban tomando el camino que Dios quería. Y ellos pudiesen haber entendido que no estaban bien, pero no quisieron detenerse
no quisieron examinar por dónde estaban yendo. Y Dios varias veces en nuestro texto les dice, meditad en vuestros caminos. Los reprende. Y mi anhelo es que hoy aprendamos de esa reprensión. Mi anhelo es que hoy aprendamos de esa exhortación que Dios le hace a este pueblo para que nosotros no cometamos el mismo error. Así que he dividido este sermón en 3 puntos, como lo pueden ver en pantalla. Primero en los versículos del 1 al 4, vamos a meditar en cómo son los caminos del hombre, ¿no? Los caminos de ese corazón, que no es el corazón de Dios. El camino por el que estaba andando el pueblo de Israel, el camino por el que probablemente nosotros hemos llegado a andar o estamos todavía andando. Luego en los versículos 5 al 6, vamos a ver cuál ha sido el resultado de estos caminos. ¿A dónde había llevado de esa forma de vivir a este pueblo? ¿Y a dónde nos ha llevado a nosotros o nos está llevando? Y luego vamos a concluir en los últimos 5 versículos, con la invitación que Dios nos hace de seguirle por el buen camino. El camino que le mostró a su pueblo y el camino que Él quiere que nosotros tomemos. Así que permítame hacer una oración para empezar. Padre, solo Tú conoces nuestros corazones, solo Tú sabes, Señor, en qué te hemos fallado, Señor, en qué estamos errando, en qué nos hemos equivocado. Te ruego que el día de hoy tengas misericordia de nosotros. Padre, que el que está perdido, Tú le abras los ojos y le permitas volver a Ti. Y los que, Señor, hemos sido hallados por Ti, por Tu misericordia, pero que podamos, Señor, estar equivocándonos. Tú, con Tu amor, abra nuestros ojos a Tu verdad y nos permita, Señor, caminar de una forma, Dios, que Te honre. Gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que por Tu Espíritu Tú hagas que penetre en nuestros corazones y Te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Nuestro primer punto, los caminos del hombre. Ageo 1, del 1 al 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vamos a dejarlo ahí. Obviamente tengo que hablarles del contexto de estas palabras. El profeta nos ubica en el segundo año del rey Darío, nos ubica en Judá, y es importante que entendamos lo que está viendo este pueblo para que entendamos qué es lo que Dios les está diciendo. Israel fue desobediente, fue infiel a Dios. Después de que Dios los sacó de Egipto, les hizo cruzar el desierto, les dio una tierra, les permitió conquistarla, los estableció, pudieron establecer su reino ahí, tuvieron años gloriosos con David, con Salomón. Ellos después fueron infieles, desobedecieron, se apartaron de Dios, y entonces Dios los entregó en manos de naciones enemigas. Más o menos en el siglo 8 a.C., Él entregó a las 10 tribus del norte en manos de Asiria, y las tribus del sur, Judá y Benjamín, que conformaban otro reino, pudieron resistir un tiempo más, pero al final también fueron entregadas en manos de los babilonios, más o menos entre finales del siglo 7 e inicios del siglo 6 a.C. Y ahí empieza el cautiverio. A diferencia de los reinos del norte que fueron dispersados, el reino del sur fue llevado a Babilonia. No todos, obviamente muchos murieron, pero una gran parte permaneció junta, llegó allí. Podemos leer en el libro de Daniel muchas cosas de las que sucedieron cuando ellos estaban ahí. También el libro de Ezequiel nos cuenta un poco del exilio, del camino hacia Babilonia. Estuvieron allí más o menos unos 70 años.
Luego, en el 536, más o menos antes de Cristo, Ciro, un rey persa, conquista Babilonia y permite que los judíos regresen a Judá. No solamente les permite que regresen a Judá, también les permite que reconstruyan su templo allí. Ellos podían volver, pero no significa que ellos iban a volver a ser una nación soberana. No, ellos estaban bajo dominio persa. Sin embargo, a pesar de eso, los persas dijeron, vale, pueden reconstruir su templo. Incluso Ciro dejó que tomaran todo lo que Nabucodonosor había sacado del templo, todas aquellas cosas preciosas de oro, que eran instrumentos para adorar a Dios, que Nabucodonosor se había llevado de Judá. Ciro permitió que volvieran a llevar a Jerusalén para reconstruir el templo. No solamente eso, también dio recursos. Pero cuando llegaron los enemigos de Judá, la gente que ya estaba ahí, que no quería a los judíos, no querían que ellos reconstruyeran el templo. Entonces intentaron impedirlo de varias maneras hasta que años más tarde ya Ciro había muerto, el rey de Persia era Artajerjes, él se dejó convencer y dijo, no pueden reconstruir más el templo. Ellos habían empezado, pero tuvieron que detenerse, porque el rey persa ya no lo permitía. Y cuando Ageo escribe esto, ya Artajerjes no es el rey, es Darío, y más o menos, según los historiadores, el segundo año del rey Darío estamos en el 520. O sea, han pasado 16 años entre el momento, el 536 a.C., que ellos volvieron, no sé en qué momento fue que les impidieron seguir con la reconstrucción, y llegamos al 520, y ese es el contexto. Tenemos un pueblo, el pueblo de Dios, que está bajo dominio de Persia. Este pueblo había iniciado 16 años atrás una reconstrucción del templo, pero en algún momento se detuvieron y ahora estaban dedicados a rehacer su vida, a rehacer sus casas, a prosperar, y la reconstrucción del templo estaba detenida. Y en medio de este panorama, Dios le dice a través de Ageo a su pueblo, versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En el versículo 4 leíamos que Dios les reprocha que para ellos era el tiempo de vivir en sus casas artesonadas. Otra traducción dice en sus casas lujosas. O sea, ellos sí habían dedicado tiempo, recursos, para rehacer su vida, rehacer sus casas. Pero la casa de Dios estaba en ruinas. Algunos comentaristas incluso piensan que de esos recursos que Ciro envió para reconstruir el templo, cuando ya no podían seguir con la reconstrucción, seguramente tomaron de esos recursos, para construir sus propias casas, para hacerse palacios y casas lujosas, como nos dice el texto. Y esto suena muy pecaminoso, ¿no? Suena terriblemente vil, usar los recursos de Dios para nuestra propia conveniencia y nuestros propios intereses. Pero pensando en esto, y quizás a veces somos precipitados en juzgar a los demás, me gustaría darles otro dato sobre estas personas, las personas de las que estamos hablando aquí. Cuando Ciro permitió que el pueblo volviera a Jerusalén, a Judá, él no obligó a los judíos a volver. Los que volvieron fueron los que quisieron. Y estas personas no habían pasado 1 año, o 2 o 5 en Babilonia. Habían pasado 70 años. Estas personas habían hecho una vida allí. Tenían sus trabajos, tenían sus casas, tenían un futuro. Y estas personas renunciaron a eso. Porque las promesas de Dios y su pacto los ataba a aquella tierra. Así que no nos juzguemos, no nos precipitemos en juzgar a estas personas. No eran hombres perversos que no temían a Dios, no, eran personas que eran temerosas de Dios. Personas que querían ser fieles al pacto. Pero estas personas estaban arriesgando su vida, yendo ahí a esa tierra que estaba en ruinas, donde estaban desprotegidos porque no había murallas, donde no sabía lo que les esperaba, no sabía qué iba a ser de mañana.
por amor a Dios. Y esto nos trae a nosotros el día de hoy. Porque podemos pensar que esta exhortación puede ir a personas que no temen a Dios, cuando realmente esta palabra es para aquellas personas fieles a Dios, que en algún momento dieron un paso adelante por Él. Personas quizás como los que estamos en esta sala, que le amamos, que queremos crecer en Él, conocerle, pero que en algún momento en el camino podemos empezar, sin darnos cuenta, a tomar de los recursos de Dios y a dedicarlos a nuestros propios intereses. Muchos de los que estamos acá seguramente hemos pecado de la misma manera que ellos pecaron. El tiempo que Dios nos da, el dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente, las habilidades que hemos desarrollado, todo eso no nos pertenece, hermanos. No son nuestras. Le pertenecen a Dios. Cada vez que usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades, o que no los usamos, nos estamos preguntando si esa es la voluntad de Dios. Si para eso Dios quería que yo usara ese tiempo, si para eso Dios quería que yo usara ese dinero, si eso era lo que Dios quería que yo hiciera con mis talentos y mis habilidades naturales. Así que no somos muy diferentes a ellos. Nadie es mejor que ellos. Todos nos parecemos a ellos. Como les decía ahora, esta palabra primero es para aquellos que siguen a Cristo. Aquellos que quieren ser fieles al pacto que tenemos con Dios en Jesús. Incluso el más devoto de nosotros en esta sala ha llegado a decir en algún momento, no ha llegado aún el tiempo, como decían estas personas. Porque estas personas no decían que no querían reedificar el templo. Ellos decían todavía no era el momento. O sea, ellos en su corazón sí querían hacerlo. Tenían planes de seguir en algún momento. Simplemente decían, hoy no. A lo mejor mañana. Como seguramente muchos de nosotros somos personas que queremos hacer la voluntad de Dios. El problema no está en no querer hacer la voluntad de Dios, en no amar a Dios o no seguir a Dios. El problema aquí, en este texto, y que quiero que examinemos en nuestro corazón, es que a veces la voluntad de Dios pasa después de nuestra propia voluntad. Somos personas que oramos, que leemos la Biblia, que nos congregamos, que ofrendamos, que hacemos muchas cosas que son la voluntad de Dios. Pero quizás esas cosas pasan después de otros intereses. Y ahí no estamos agradando a Dios. Aunque hagamos lo bueno, si no le damos la importancia y el lugar que Dios le da, estamos pecando delante de Él. Si la evaluación que vamos a hacer de nosotros mismos se basa en hacer la voluntad de Dios, sin evaluar prioridades, podríamos decir, por ejemplo, bueno, somos personas que oramos en la semana y leemos las Escrituras. Pero el análisis que debemos hacer es si eso es más importante en mi vida que otras cosas. Quizás soy una persona que le gusta el deporte y no está mal. Pero de repente examino mi vida, mi semana y digo, bueno, debo reconocer que para mí es más importante hacer ejercicio todos los días, no faltar al gym, pagar mi mensualidad cada mes, tener en mi teléfono una aplicación que me diga qué rutina hacer cada día, que de pronto orar y leer la Biblia, tener un plan para estudiar la Escritura, que de pronto invertir en participar en conferencias, en leer libros para mi edificación espiritual. Y entonces, algo que era bueno, como hacer ejercicio y estar en forma, se vuelve un ídolo en mi vida. Porque toma un lugar más importante que mi crecimiento espiritual. O quizás podríamos evaluar los maridos, cómo nos comportamos con nuestras esposas. La Biblia dice que tenemos que edificarlas.
que debemos ser sacerdotes en nuestras casas. Y decimos, sí, yo soy una persona que me intereso en el crecimiento espiritual de mi casa, de mi esposa, pero puede ser que examinando mi vida me dé cuenta que en mi trabajo soy más solícito en de pronto ayudar a mis compañeros. Mira, este tiene tal problema y estoy ahí encima ayudándole para que haga bien su trabajo. Y de repente llego a casa y no tengo el mismo ánimo para ser así con mi esposa. Entonces ahí hay un problema. Porque es más importante el servir en mi trabajo que el servir en mi propia casa. Estoy haciendo lo bueno, pero no le estoy dando la prioridad. Entonces estoy pecando. O quizás las mujeres con sus hijos puedan decir, sí, yo soy una persona que me intereso en el crecimiento espiritual de mi hijo, yo lo estoy educando en la palabra de Dios. Pero luego examinas tu día a día y te das cuenta que estás más preocupada y eres más diligente en sacar planes para tener una buena higiene con tu hijo y tener una buena alimentación y conocer todos los métodos de educación que existen para ser una buena madre, y que ese te roba más tiempo y más energía que el hecho de educarlo en la palabra de Dios. Y no está mal interesarnos en la dieta de nuestros hijos, en sus modales, en todas estas cosas. Pero lo primero que necesitamos es que ellos crezcan en temor y amor por Dios. Entonces hay un problema de prioridad. Quizás nos estamos congregando regularmente, pero luego examinando nuestros corazones nos damos cuenta de que es como una actividad que tachamos en la lista. Bueno, tengo que ir a la iglesia el domingo. Pero cuando de pronto hay un paseo, entonces nuestro corazón tiene otro ánimo y es otro tipo de emoción que sentimos y estamos ahí y sí, queremos estar con la familia y conocer tal lugar y pasear. Y nos damos cuenta de que no tenemos la misma pasión y el mismo deleite cuando se trata de reunirnos, a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a compartir con el cuerpo de Cristo. Entonces hay un problema de prioridad en nuestro corazón. Hay un ídolo. Y respecto al dinero, quizás estamos ofrendando cada mes sin faltar. Pero luego examinando nuestras finanzas nos damos cuenta de que la ofrenda es lo último en nuestro presupuesto. Y que en realidad podríamos sacrificar otras comodidades en nuestro día a día y podríamos dar más, pero no lo hacemos, porque son cosas a las que no queremos renunciar. Podríamos hablar también de nuestros talentos. La iglesia necesita que nosotros nos involucremos, que cada miembro, como decía ahora Eddie, no solamente los pastores, cada miembro participe en la edificación de este cuerpo, con sus dones, con su tiempo, con las habilidades que Dios le ha dado. Y quizás decimos, sí, yo algo hago cada mes, al menos una clase de niños estoy ahí como para medio ayudar. Pero luego nos damos cuenta que fuera de aquí, ahí sí estamos solícitos, buscando a ver cómo podemos adquirir nuevas habilidades, aprender nuevas cosas, podemos poner a producir, a rentabilizar alguna habilidad que tenemos, crear algún negocio online, vender cosas para hacernos un extra. Y nos damos cuenta de que no tenemos la misma solicitud aquí. Como ven, hermanos, es muy sutil. Podemos estar haciendo lo bueno, pero que eso no ocupe el lugar que merece nuestro corazón. Que otras cosas estén opacando la voluntad de Dios en nuestra vida y que lo primero sea nuestra propia voluntad. Construir nuestra propia casa. Ir por el camino que nosotros queremos. Como les decía, nada de lo que yo he mencionado aquí es malo. Hacer ejercicio, ser buen compañero en el trabajo, pensar en la dieta, en la alimentación de nuestros hijos y todas estas cosas no son malas en sí, pero no pueden importar más que el reino de Dios y su justicia. Y aquí me gustaría hacer una aclaración.
Que quede claro de que es un tema del corazón, hermanos. No quiero que me malinterpreten, no quiero que salgan de aquí y digan, vale, si entiendo bien a John, si hago media hora de ejercicio todos los días, tengo que al menos leer 35 minutos la Biblia. No es eso. Porque podemos hacerlo así. Decir, bueno, voy a darle en los hechos más importancia a lo que Dios ama que a las cosas que yo amo. Pero luego en el corazón, seguir todavía con ese ídolo ahí. Solamente estamos tachando un requisito, como si viviéramos por ley. Eso no es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Si hay ídolos en nuestro corazón, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar más lo que Él ama, que todas aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero que están ocupando un lugar incorrecto en nuestro corazón. Tenemos que examinar las prioridades de nuestro corazón y que todo lo que ocupe el primer lugar, que se ha convertido en un ídolo, sea destruido. Y esto no es algo nuevo. No es algo nuevo en Ageo ni ahora. Eso empezó desde Génesis. Que el hombre ha buscado ser su propio Dios, tener las riendas de su vida, decidir qué es lo que iba a hacer, qué camino iba a cruzar. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades en su vida? No las que Dios dice, sino las que Él quiere. Y estos son los caminos del hombre, como dice este punto. Esa es la forma natural como nuestro corazón va a actuar todos los días. Cada vez que estemos por el camino de la vida y lleguemos a un cruce, a una decisión, nos vamos a someter a esta tentación. Cumplir nuestros propios intereses y prosperar nuestra propia casa. Pero hay algo muy lindo en este texto. Y es que el Señor nos confronta con el resultado, con el fruto de aquellas decisiones y aquel camino. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, versículos 5 al 6, porque vamos a ver cómo Dios les dice a ellos, bueno, ustedes han decidido vivir así, pero ¿cuál ha sido el resultado de esto? Leamos, Ageo 1 del 5 al 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así que el Señor, después de hacer una constatación de cuál era la prioridad en su vida, que no era la casa de Dios, sino sus propias casas, Él hace su primer llamado a que ellos se detengan y mediten. Meditad en vuestros caminos. Y les da un argumento de peso para que ellos reconsideren sus prioridades. Les dice, ese camino que ustedes han tomado los está llevando a la ruina. Y a esto me refería cuando al inicio decía que ellos estaban tomando un camino equivocado. Porque ellos estaban siguiendo los caminos de su corazón, pero si fuera que estuvieran prosperando y les estuviera yendo bien, pero ni siquiera. El grano que ellos sembraban no prosperaba, no les estaba alcanzando. Sus viñas no daban buena uva, no se deleitaban con el vino que tomaban, no se calentaban con la ropa que se ponían. Les voy a leer Deuteronomio capítulo 28. En el capítulo 28, a partir del versículo 15, vemos las consecuencias de la desobediencia al pacto. Dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y presten atención a lo que dice los versículos 38 y 39. Hay una lista de muchas maldiciones, pero quiero que leamos estas dos. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco.
porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Lo más curioso es que ellos hubiesen podido darse cuenta de que algo estaba yendo mal. Si se hubiesen detenido y hubiesen ido a la palabra de Dios, a la guía que Dios les había dado, sus pensamientos y su voluntad, al mapa que podemos tener hoy para seguir a Dios. Pero ellos no se estaban deteniendo, no se habían dado cuenta, o se estaban dando cuenta y no querían reconocerlo. Todas estas cosas que ellos estaban viviendo eran parte de la maldición de Dios, porque ellos no querían darle el lugar que debían. Y así somos nosotros. Vamos por caminos equivocados, le damos prioridad a lo que no debemos. Y o bien las cosas se tuercen, o a veces no se tuercen, las cosas siguen, pero no nos llenan. No encontramos en ellas el deleite que supuestamente deberíamos encontrar. Y no nos detenemos a pensar que algo no está bien, que en algo estamos fallando, que por qué nos está yendo mal o por qué no estamos disfrutando de las decisiones que estamos tomando. Hay una parte del versículo 6 de Ageo que me gusta, en la última parte, que dice que el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Literalmente lo que está diciendo ahí el profeta es que la gente que se vende, porque en ese momento tú te podías vender como esclavo por un día, para a cambio tener comida o incluso un pequeño salario. Entonces, literalmente ellos estaban vendiendo para que pudieran comer y para que pudieran tener algo de dinero, pero incluso eso no les alcanzaba para vivir. Y me gusta eso porque ilustra muy bien lo que nosotros podemos vivir. Cuando nosotros hacemos un ídolo, lo que estamos haciendo es cambiando de Señor. Estamos quitando a Dios del trono de nuestra vida y estamos poniendo algo o alguien que supuestamente nos va a dar la felicidad, la prosperidad, la protección que necesitamos. Pero somos como ellos. No hay nada en este mundo que pueda darte lo que necesitas, solamente Dios. Entonces nos alquilamos como ellos, pero al final recibimos nuestro salario en un saco roto. Aquello que sacamos de los ídolos que hacemos no nos sirve de gran cosa, no nos satisface. Si ponemos, por ejemplo, el trabajo en el lugar de Dios, poco a poco veremos cómo el dinero deja de alcanzarnos. Cómo el trabajo va a empezar a consumir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra energía. Y podríamos detenernos a pensar, pero a ver, yo antes ganaba menos, pero me alcanzaba y no estaba tan frustrado y no estaba tan cansado. Lo que pasó es que te vendiste a un Señor que no te puede dar lo que necesitas, lo que Dios sí. Y ese es el fruto de coger los caminos de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que recogemos cuando cedemos a la tentación de cumplir nuestros intereses y prosperar nuestra propia casa, antes que la casa de Dios. Así que si nos estamos evaluando, si nos estamos preguntando si nuestro corazón está estableciendo las prioridades correctas, otro elemento que debemos tomar en cuenta en nuestra meditación es considerar cuáles han sido las consecuencias, el fruto, el resultado de los caminos que estamos tomando. Si realmente nos han llevado a prosperar o si lo único que están haciendo es llevándonos a la ruina. Y esto nos lleva a nuestro último punto, los caminos de Dios. Vamos a leer los versículos 7 al 11. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Así que veíamos que Dios hace una constatación. Ellos cambiaron las prioridades. Y luego les hace observar que no estaban prosperando, a pesar de las decisiones que estaban tomando, que seguramente para ellos eran las mejores. Estaban viviendo las maldiciones de la ley. Y entonces Dios les hace un segundo llamado a meditar en sus caminos. Y les dice qué es lo que Él quiere que hagan, lo que vemos aquí. Que vuelvan y le den el sitio que le corresponde a Él. Pero les dice algo muy importante en toda esta última parte. Les dice que Él fue el que les estorbó para no prosperar por esos caminos. Les está diciendo, versículo 9, por ejemplo. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Era Dios el que les estaba estorbando. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Dios llamó la sequía. Dios detuvo todo trabajo de manos y todo lo que vemos ahí en el versículo 11. Y esto es muy importante, porque ahora decíamos, ¿no?, que los cielos nunca nos van a dar lo que necesitamos. Pero no es solamente eso. No, esto es algo misterioso, no les voy a mentir, no les voy a decir que sé cómo funciona. Pero son dos verdades que están en la Biblia. Por un lado, los ídolos nunca nos van a llenar. Pero por otro, cuando hemos sido salvados por Dios, Dios, cuando ve que nos estamos apartando y yendo tras un ídolo, Él mismo va a intervenir para que nos demos cuenta que estamos equivocados. Entonces, no sé exactamente cómo funciona eso. ¿Cuándo es que las consecuencias de lo que estamos viviendo es fruto de que simplemente el ídolo no puede protegernos como queremos? ¿Y cuándo es la mano de Dios estorbándonos, impidiéndonos seguir adorando a ese ídolo? No lo sé cómo funciona. Solamente sé que son ambas cosas. Que ambas cosas son lo que vemos en la palabra de Dios. Que los ídolos jamás podrán llenarnos, pero que a su vez Dios, en su amor y misericordia, nos estorba para que volvamos a Él. Y aquí me gustaría hacer otra aclaración, porque estamos en el Antiguo Testamento y estamos hablando de ellos y estamos hablando de nosotros. Y podríamos pensar, bueno, John, pero es que no es lo mismo el Antiguo Testamento que lo que pasa en el Nuevo Testamento. Son pactos diferentes, son situaciones diferentes. Entonces tú estás sacando un texto, nos lo estás aplicando a nosotros, pero no estoy de acuerdo porque ellos estaban bajo el pacto en Sinaí, el pacto que se estableció con Moisés y el pueblo, y nosotros estamos bajo el nuevo pacto en Cristo. Si alguien piensa que estos dos pactos son opuestos, quiero que entienda que no son opuestos, son diferentes, pero no son opuestos. Algunas personas consideran que el antiguo pacto, el pacto en el Sinaí, el pacto dado a través de Moisés, es un pacto de obras. Básicamente, que la garantía de la bendición de Dios, de que Él cumpliera su parte del pacto, reposaba en las obras del pueblo. Y en cambio, en el Nuevo Testamento, en Cristo, bajo el nuevo pacto, las garantías de la bendición de Dios sobre nosotros no reposan sobre nuestras obras, sino sobre la obra de Cristo. Pero lo que vemos en la Biblia no es eso, hermanos. El pacto en el Sinaí no es tan diferente al nuevo pacto. De hecho, ambos son pactos de gracia. Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, el pacto que fue establecido en el Sinaí fue hecho después de la obra redentora de Dios en Egipto.
de todo ese despliegue de señales y prodigios, de esa Pascua, de la muerte de los primogénitos, que permitió que ellos salieran de la esclavitud de Egipto. Y una vez libres, Dios los lleva al monte y hace un pacto con ellos. El propósito de este pacto es el mismo que el propósito del nuevo pacto en Cristo. Era cuidar la relación de ese pueblo con Dios. Ellos ya habían sido salvados, ya habían sido escogidos, y Dios los lleva a Sinaí y hace un pacto con ellos, donde establece sus demandas para que su presencia siga en medio de ellos. Y es muy parecido a lo que vimos en el nuevo pacto, por medio de Cristo. Somos salvos por la obra redentora del Hijo, no por nuestras obras. Pero una vez salvos, Dios establece demandas. Él quiere que vivamos vidas piadosas. No para comprar algo, no para ganar algo ni merecer nada, simplemente para cuidar la relación con ese Dios que nos ha amado y nos ha elegido. Era lo mismo que Dios quería hacer con su pueblo. Lo más importante para Dios era que ellos cuidaran su relación con Él. Por eso, Dios está airado, porque ellos, aunque quieran hacer su voluntad, no le dan el primer lugar. Porque no están cuidando su relación con Él. No le están dando el lugar que Él merece. No le están dando la importancia que deberían darle a Dios. Sujel Michelén dijo acerca de este texto algo que me gustó mucho. Él dijo, el propósito de Dios no es hacer nuestras vidas miserables, sino que es destruir nuestra miserable idolatría. Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es un Dios que dice, bueno, yo hice un contrato contigo, y como tú no cumpliste tu parte, ahora me voy a desquitar contigo. No, no es verdad en nuestra vida, y tampoco lo era con este pueblo. Tampoco lo era en el Antiguo Pacto. Es un Dios que sabe que Él es lo mejor para nosotros, que Él es nuestra mayor bendición, y Él no quiere que nos perdamos. Por eso, cuando descuidamos su presencia, esa relación, por medio de la desobediencia, de la idolatría, de todas esas cosas, Él nos estorba. Por eso Él les estorbaba a ellos, y por eso nos estorba a nosotros. Para que nos arrepintamos y volvamos a permitir que esa relación funcione. Que restablezcamos esa comunión con Él. Porque no quiere que nos perdamos de nuestra mayor bendición. Poder conocerle, poder disfrutarle. Si hay alguien aquí en este lugar que no ha puesto su esperanza en Cristo, quizás una persona que viene aquí por primera vez o todavía no quiere servir a Cristo y seguirle, como dice su palabra, me gustaría extenderle una invitación. Una invitación que también vemos en este texto. Y es la de seguir a Dios por encima de todas las cosas. De entender que no hay vida fuera de Él. De que la vida cristiana no se trata de un Dios que una vez que te has comprometido con Él, ya no te deja mirar hacia los lados, que no te deja encontrar satisfacción en otras cosas porque le da rabia o porque es muy inseguro. No, no se trata de ese tipo de Dios, sino de un Dios que sabe que fuera de Él no vas a encontrar satisfacción ninguna, que sabe que lo necesitas por encima de todas las cosas y que quiere que te comprometas con Él. Y si puedes creer y correr a Él, lo que hará es que se asegurará de que nunca te sueltes de Él. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que queremos que sigas. Y esto es posible por lo que leíamos ahora, acerca de la obra de Cristo. El poder ir a Dios, recibir su misericordia
y a pesar de nuestra infidelidad y nuestro pecado, ser rescatados por Él y no ser apartados de Él, todo eso es posible por la obra de Cristo. Porque Él tomó tu pecado y el mío sobre la cruz. Porque Él murió y resucitó para imputarnos su justicia. No solamente pagó por nuestra desobediencia, sino que cuando estamos en Él, hace nuestra su obediencia, su vida perfecta. Todo lo que cumplió de la ley, de las demandas de Dios, nos la imputa para que nosotros podamos estar en una relación con Dios. Eso hizo posible que hoy podamos arrepentirnos y por medio de Cristo ser amados por Dios y a pesar de nuestro pecado y nuestra infidelidad, permanecer como parte de su pueblo, de sus escogidos. Así que esa es mi invitación, de que corras a Cristo, que pongas tu esperanza en Él, no en tus fuerzas. Y realmente la invitación para los creyentes no es muy diferente. También es lo mismo. Corramos a Cristo. Sí, hemos corrido a Él ya, pero corramos a Él todos los días. Cada momento de nuestra vida, démosle a Dios su lugar. Y aquí quiero también hacer otra aclaración, porque en este texto estamos hablando de la reconstrucción de un templo. Y no quiero que pensemos de que darle a Dios su lugar tiene que ver con mantener este lugar de culto bonito. O ahora que estamos comprando local, hacer de este nuevo local como un lugar súper wow y esmerarnos en. Es parte, sí, pero no es el propósito de mi predicación. No estoy aquí haciéndole publicidad a la compra del nuevo local. Hoy lo que representaba el templo para el pueblo de Dios era el lugar donde ellos podían tener un contacto con Dios. Era el lugar donde se podían encontrar con Dios, relacionarse con Él. Pero ese lugar hoy en día no son estas 4 paredes. Es Cristo. Él es el templo. Él es el puente a Dios, el camino al Padre. Y reconstruir el templo para nosotros hoy es edificar ese cuerpo. Edificar el cuerpo universal de Cristo. Y esto tiene que ver con nuestra propia vida, lo que decíamos ahora, de orar y estudiar las Escrituras. Nuestra propia intimidad, nuestro propio crecimiento. Nosotros también somos la iglesia. Debemos cuidar nuestro propio crecimiento. Como parte de la edificación del cuerpo de Cristo, debemos cuidar nuestra propia vida delante de Él. Y también tiene que ver con nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos o las personas con las que vivamos y compartamos. De ser celosos en edificarlos. Y no solamente con los que compartamos, sino todos nuestros hermanos de la congregación, de interesarnos por su crecimiento, de poder animar a un hermano, exhortar a otro hermano, cumplir la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo. Y no solamente este cuerpo aquí local, como decía, es el cuerpo universal de Cristo. Es poder llevar las buenas nuevas a los perdidos, para que Dios añada más personas a su iglesia, aquellas que han de ser salvas. Eso también es edificar el cuerpo de Cristo. Y es también, obviamente, colaborar en las actividades, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras habilidades. Porque el propósito de esta iglesia y de todas las iglesias locales es extender el reino de Dios. Entonces también eso es parte de edificar el cuerpo de Cristo. Así que poner a Dios primero es poner ese deseo de Dios de extender su reino aquí en la tierra, antes que mis deseos personales de extender mi propio reino. Así que la invitación de Dios de hoy es darle el primer lugar a Dios poniendo nuestro corazón en edificar su iglesia universal. Y quiero concluir ya, para terminar, con algo que me parece muy importante, porque no quisiera que esta exhortación se quede en un impulso de unas semanas. Dios nos guarde de esto, sino que cada uno de nosotros podamos tener herramientas para poder cuidar el lugar que Dios debe tener en nuestro corazón. Y leyendo el versículo 11,
que dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Vemos que aquí hay una verdad que nuestros corazones tienen que atesorar. Y es, ¿quién es ese Dios al que queremos seguir, al que queremos servir, al que deseamos amar por encima de todo? Él tiene poder sobre todas las cosas. Matthew Henry dijo acerca de este texto que Dios es el supremo rector del universo y la historia. Y nuestros corazones necesitan entender eso. Eso es algo muy importante. Si queremos dar el lugar que Dios se merece todos los días, no debemos descuidar el entender quién es Dios. Que Él es infinito, mucho más grande que nosotros y todas las cosas que hay en esta creación. Eso nos va a ayudar a nosotros a darle el lugar que le corresponde. Y no solamente darle el lugar que le corresponde, sino a vivir de la manera que nos pide. Porque la manera que Él nos pide vivir no es la forma natural como nosotros viviríamos. Porque como decíamos al principio, todos los días somos tentados a coger otro camino. Porque nuestros caminos no son sus caminos. Entonces, si yo no guardo en mi corazón el entendimiento de quién es Dios, de lo grande que es, el día de mañana, cuando venga la tentación, va a ser muy difícil resistirme a poner en el lugar de Dios cualquier otra cosa que me esté ofreciendo baratijas, si no entiendo el infinito valor de Dios para mi vida. En la introducción leíamos el Salmo 47, que decía que Él es quien cubre los cielos con las nubes, que prepara la lluvia para la tierra. Él hace que los montes produzcan hierba, Él le da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él es el Dios soberano sobre todas las cosas, que todo lo puede. Y tenemos que entender que ese es el Dios que adoramos. Porque cuando leemos las Escrituras y estas historias del Antiguo Testamento tan inspiradoras y tan bonitas, no están ahí para motivarnos en cierta forma. Están ahí para revelarnos a ese Dios infinito. Cuando leo la historia de Abraham, de lo que Dios le pidió que hiciera con Isaac en un altar, y veo que este hombre estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, a su Isaac, a Dios, digo, ese es el Dios que yo estoy sirviendo. Un Dios que va a desafiar toda lógica, que me puede pedir, que es tan grande que me puede pedir que le sacrifique lo que yo más amo y atesoro. Y yo debo poderle responder, sí, Señor, te voy a adorar, te voy a entregar a mi hijo, porque tú vales mucho más que todos los hijos del mundo. Cuando leo la historia de Gedeón, que tenía un ejército y Dios le dice, no, solo lleva 300. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que te va a enfrentar con ejércitos, pero no te va a pedir que vayas con toda tu fuerza, solamente con 300. Y tú tienes que decirle, sí, Señor, porque eres consciente del Dios que te acompaña, que no son esos 300 que te van a dar la victoria, es Él. Dios te va a pedir que hagas cosas y tú vas a decir, Señor, es imposible, no me dan las fuerzas, pero tienes que confiar en Él. Tienes que entender quién es Él, su grandeza y su poder, y creerle y obedecerle. Cuando leo la historia de la viuda de Sarepta, que le quedaba un poco de harina y un poco de aceite, y Dios le dijo, primero dale a mi siervo, y luego lo que te quede podrás comer tú y tu hijo. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que sobrepasa nuestra lógica, y debemos decirle, sí, Señor, primero te voy a dar a ti. Así yo piense en mis cálculos que no alcance, pero te voy a adorar a ti.
y te voy a obedecer. Y por último, cuando llego a estos versículos, veo un pueblo que estaba bajo dominio de otra nación mucho más poderosa, que esta nación le había dicho, no van a reedificar el templo. Y Dios le dice, tú vas a seguir con la reedificación. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que ellos hicieron, lo que veremos en la siguiente prédica, a retomar la reconstrucción a pesar de la prohibición. El día de mañana, si el Señor te pide que hagas algo ilegal, así tú vayas a la cárcel, tú tienes que decirle, sí Señor, te voy a obedecer y te voy a adorar a ti. Porque tú eres más grande que todos los reyes del mundo y las autoridades civiles. Y solamente a ti debemos rendir adoración. Así que hermanos, tenemos que atesorar en nuestro corazón quién es ese Dios al que estamos siguiendo. El supremo rector del universo y de la historia, el que está por encima de toda lógica, de todos los cálculos, de toda tradición, de toda autoridad, de todos los recursos y de todas las cosas. Empezamos esta prédica leyendo Isaías 55, diciendo que los caminos de Dios están por encima de los nuestros. Y quiero terminar otra vez leyendo este pasaje. Isaías 55, ya para orar. Pero esta vez no vamos a empezar en el versículo 8, sino desde el 1. Voy a leer el versículo simplemente y les pido que cierren sus ojos y oremos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha buscado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos. Padre, tú desafías, Señor, toda lógica. Compramos con un dinero, Señor, que nos ganamos un pan que no nos sacia. Y tú nos dices, venid a mí, comprad sin dinero. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Dios omnisciente, omnipotente, soberano, 3 veces santo, infinitamente bueno y amoroso, misericordioso. Que no hay nada en este mundo, Señor, que se compare a ti. Que nuestra mente y nuestro corazón no tienen cómo elaborar planes y encontrar caminos que sean mejores que los tuyos. Que no hay un camino más alto, Señor, que el que tú nos indicas. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y la dureza de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por edificar nuestras propias casas por encima, Señor, de tu reino.
Y gracias por tu misericordia. Porque tú nos llamas a volver a ti, a arrepentirnos y a darte el lugar que te corresponde. Y nos prometes misericordia. A pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por la obra de Cristo, por lo que hizo en esa cruz. Y porque al tercer día, Señor, tú le resucitaste, tú le levantaste de los muertos. Porque ya no hay condenación para el que está en Cristo. Porque por medio de Él podemos venir a ti. Podemos, Señor, recibir todos los tesoros, Señor, y las riquezas que hay en Él. Podemos, Señor, adorarte. Podemos no seguir nuestros corazones, renunciar a nuestra lógica, hacer cosas que eran imposibles que hiciéramos en la carne, ahora las podemos hacer por la obra de tu Hijo, porque nos has dado tu Espíritu y nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos para seguirte. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, a cada una de las personas que están acá, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.